Bueno, muy buenos días a nuestra audiencia que se está conectando a nuestro 14 conversatorio sobre estado abierto y gestión del COVID. Vamos dando un saludo especial. Por favor, las personas que se están conectando, si nos pueden poner ahí su nombre completo para el tema de la asistencia. Mientras tanto, vamos a hablar hoy sobre un proceso de conclusiones preliminares de las líneas temáticas emergentes que se han hablado sobre un tema en particular del gobierno abierto. Recuerden que nuestros conversatorios se encuentran en este link que les compartimos aquí en el chat de Facebook para que ustedes puedan entrar. Ahí está la totalidad de los conversatorios para que los puedan revisar y están con una pequeña semblanza, con las preguntas orientadoras, están todo el proceso de documentación. Y también estamos como red académica de gobierno abierto, pues totalmente abiertos para que ustedes nos puedan hacer sus propuestas de futuros conversatorios. Aquí les dejamos también nuestro correo para que ahí puedan enviarnos sus propuestas, sus comentarios de lo que estamos realizando. Muchísimas gracias a los que se están conectando. Hola, Tam Soledad Cuello. Y también si pueden escribirnos desde qué ciudad se encuentran, también sería maravilloso. Les pedimos que, como este evento va a tener una certificación, requerimos que por favor pongan su nombre completo en la medida que se van adhiriendo, y les agradecemos una vez más compartir con nosotros. Buenas tardes, Lady Lorena Arias, que nos ve desde Miranda, Cauca, desde Jalisco, Lee Pocket. Entonces ahí por favor les solicitamos que pongan su nombre porque a veces sabemos que el nickname de Facebook no está ligado al nombre completo. Entonces para la certificación necesitamos tener esa información. Bueno, hoy aquí ya tenemos también a Luciano, Lady, bienvenidos, bienvenidas desde Argentina. Aquí en este link que les estamos poniendo, pues, les repito, está todos los conversatorios que hemos tenido, está todo el repositorio de la información. Recuerden que es de libre acceso, la pueden utilizar para fines académicos. Listo, esa es la idea que tenemos como red académica. Y nada, damos la bienvenida a todas las personas. Ana María Blanco desde Mendoza, Argentina. Omar Pablo Mendoza desde México, nos ven desde Oricel Hernández Aguilar, Pinar del Río, Cuba, Oscar Oslak, doctor, un gusto tenerlo, cordial saludo para usted, Itzia Goyaz, de la Secretaría de Educación de Jalisco, mis aprecios a la Secretaría de Educación, Mónica Sandoval, bueno, muchísimas gracias, nos están viendo y qué alegría verlos desde diferentes lugares del mundo, y así sea por este medio virtual. Entonces tenemos Paraguay, México, Colombia. Estamos muy agradecidos con la aceptación que nos han tenido. Yo en este momento entonces le doy paso a nuestra coordinadora y damos la bienvenida oficial a nuestro conversatorio número 14 sobre estado abierto y gestión del COVID-19 con el tema líneas temáticas emergentes del gobierno abierto en Iberoamérica, conversatorios RAC. Adelante. Sí, buenos días, buenas tardes, no creo que buenas noches todavía. Bueno, este conversatorio es especial porque lo que hemos hecho es relevar las líneas emergentes que han surgido de los 13 conversatorios anteriores y queremos hacer una apuesta en común como para actualizar este debate que es colectivo y estos aportes que son colectivos.
Les sugerimos nuevamente, y esto está en los comentarios, ver los otros conversatorios, los 13 conversatorios anteriores, así ustedes pueden seguir todo el proceso. Las exposiciones hoy están a cargo de los coordinadores Raga, primero Carlos Gutiérrez como coordinador Raga Colombia, después Edgar Rubalcaba como coordinador Raga México y finalmente yo como coordinadora Raga Sede Central. Los temas que vamos a tratar son los siguientes. Carlos Gutiérrez va a tomar los conversatorios 4, 7 y 10, que se refieren a gestión de datos y control ciudadano, evaluación y control de políticas públicas y sociedad del conocimiento e inclusión. Edgar Rubalcaba va a tomar los conversatorios 9, 11 y 13, que es democracia y gobierno abierto, ciencia abierta y datos abiertos, retos y oportunidades en tiempos de COVID-19, y finalmente inteligencia abierta y gobierno abierto. Yo voy a tomar el conversatorio 1, 3 y 8, que el primero es reflexiones teóricas, experiencias y políticas, el segundo es Estado en red en Colombia, y finalmente gestión transversal de la participación, redes, formación y gestión de conocimiento. Bueno, paso la palabra a Carlos como para empezar con las líneas surgidas por estos conversatorios que he mencionado. Muchas gracias, Esther. Pues efectivamente, vamos a dar inicio. Digamos que yo lo que voy a hacer es hablar sobre unas pequeñas reflexiones sobre estos 3 conversatorios que versan en los temas de gestión distribuida de datos personales y control ciudadano. El segundo es sobre evaluación y control de políticas públicas del COVID-19 desde el enfoque del Estado abierto. Y el tercer conversatorio del cual voy a hablar es sobre sociedad del conocimiento, inclusión y COVID-19. Digamos que la dinámica va a ser que voy a comentar sobre un estado de cuestión, ¿cierto? Algunos pilares fundamentales que se hablaron, alrededor de unas conclusiones también, y los retos que plantearon cada uno de los ponentes y las ponentes dentro de estos conversatorios. En el primero, sobre gestión distribuida de datos personales con control ciudadano, pues tuvimos la participación de Gustavo Giorgetti y Alejandro Barros. En este se planteaban, bueno, primero unos grandes retos alrededor de uno de los pilares fundamentales del gobierno abierto, como lo es la transparencia. Sobre eso se hablaba de la relevancia que tiene el gobierno en la utilización de herramientas y de plataformas y sobre todo de software de código abierto. Por ende, la gestión y la descentralización de datos personales se convierte en uno de los principales retos que tiene los gobiernos a nivel mundial en este sentido del intercambio de la información, en el ciudadano como dueño de sus datos, el tema de la privacidad y la protección de los datos. En este modelo de integrabilidad también nos comentaban cómo uno de los grandes retos es siempre cuidar los sistemas de información del hackeo de datos, pero también nos comentaba Giorgetti que una de las relevancias en el modelo de Estonia, que fue uno de los casos prácticos, es cómo también el hackeo se pasaba hacia la parte positiva y cómo la misma ciudadanía, a partir de todo el control de la información, podía generar co-creación, que es también uno de los pilares fundamentales dentro de lo que es el gobierno abierto. Y este tema va muy ligado a la calidad de la información, que es un tercer reto que se plantea, que no solamente es tener una gran cantidad de datos, sino también darle una buena administración, tener protocolos, y sobre todo que nos comentaba dentro del modelo de Estonia es la restricción que había, pero también dentro del control y la calidad de la información, como en cuestión del COVID había pasado y se habían quitado algunos filtros de restricciones para poder utilizar la información en cuestiones de salud. Y en cuestiones de salud en términos de registros de tipo de sangre, temas anclados como con ambulancias, y temas que son relevantes dentro del tema de salud como tal. Esas fueron las ideas principales dentro también lo que se conoce como una arquitectura de datos, y nos comentaban
en este conversatorio cómo es de importante no solamente hablar de una arquitectura, sino que esté anclada a unos valores, a unos principios, que tengan como tal toda ese esquema circular que fortalezca toda la estructura de los datos. Posteriormente tuvimos el conversatorio sobre evaluación y control de política pública del COVID-19 desde el enfoque del Estado abierto. En este conversatorio, que fue el 19 de junio, tuvimos la perspectiva de diferentes países. Por ejemplo, Aníbal Colúgar de Argentina, Jennifer Arroyo de Costa Rica, Antonio Igea de España y Nuria García desde Argentina, quien fue la entrevistadora. Y aquí la riqueza dentro de este conversatorio, que fue el conversatorio séptimo, nos hablaban de los retos que se tienen en el desarrollo de una cultura e institucionalización de la evaluación. Y esto me parece supremamente vital cuando estamos hablando de líneas emergentes, porque la institucionalización para los ponentes y las ponentes de este conversatorio se torna como un proceso político e institucional. ¿Y por qué es importante mencionar eso? Porque no solamente es, y como lo mencionaban en ese momento, consolidar una estructura, sino que esto debe estar anclado a un compromiso y a una voluntad política por el ejercicio propio de la evaluación. ¿Y qué es lo que hace este proceso de evaluación? Uno de los retos principales, y es lo que abona también, como en el anterior conversatorio, al pilar de la transparencia y la rendición de cuentas dentro del gobierno abierto. Entonces, entendido esto como el liderazgo, el desarrollo de capacidad de la evaluación, los incentivos mismos para utilizar la evaluación y la practicidad de la evaluación dentro de ese mismo enfoque que se tiene en cuenta. Para ello, también un punto que mencionaron importante dentro de los retos es la toma de decisiones a partir de la evidencia. Y eso es muy importante cuando hablamos de la gestión del COVID, porque la evaluación se potencializó en términos del COVID. ¿En qué sentido? En que para el control de todo lo que está sucediendo, de la capacidad de respuesta del mismo gobierno, y es algo que anclo a lo que se habló en el evento de líderes de la OGP, que es la Asociación de Gobierno Abierto, donde nos dicen que es importante tener el control tanto de las inversiones, de las compras, de las modificaciones presupuestales que muchos de nuestros gobiernos se está viendo pues a raíz para enfrentar o paliar estos efectos de la crisis por la pandemia del COVID-19. Entonces la evaluación empieza a surgir y se potencializa a partir de lo que está sucediendo hoy en día. Eso es importante porque de igual manera lo comenta como un reto es la descentralización y sobre todo el punto particular de los organismos de control. Estos organismos de control que están ligados a uno también de los pilares, a un segundo pilar como lo es la participación ciudadana. Este pilar del gobierno abierto, y como lo mencionaban en ese momento los ponentes y las ponentes, es basarse en la fase de política pública del seguimiento. Digamos que ahí en donde la evaluación también debe incluir el aporte del ciudadano, y entonces una de las preguntas que rondaba es cómo fiscalizar o cómo ejercer procesos de auditoría en lo que se conoce como evaluación desde el teletrabajo, por las condiciones de pandemia que estamos viviendo actualmente y que en ese momento estábamos, por ejemplo, en algunos de los países de la región con un aislamiento preventivo obligatorio. En ese sentido, uno de los retos, y pasando a otro pilar del gobierno abierto, es el tema de la co-creación y la colaboración, ¿no? Porque nos comentaban que hay que fomentar una nueva gobernanza pública basada totalmente en la colaboración y que sea totalmente horizontal. ¿Qué nos daban como de ejemplos que estaba sucediendo en España, en Argentina, en Costa Rica? Estos ponentes, bueno, el trabajo en red, que es supremamente importante, la generación de valor público dentro de lo que estamos hablando como co-creación y colaboración, y los grandes laboratorios de innovación. Fíjense que hasta este punto estamos hablando de temas que han sido transversales en todos los conversatorios que hasta ahorita voy comentando y que más adelante Esther y Edgar también van a puntualizar, porque la co-creación, la participación ciudadana, la transparencia, que son los pilares del gobierno abierto, empiezan a tener mucha más practicidad, y creo que ese es uno de los temas relevantes
y cómo a partir de la pandemia y de la crisis surge de una manera más viva, de cierta manera por decirlo, este tema del gobierno abierto, del Estado abierto. El siguiente conversatorio, que fue el número 10, se habló sobre sociedad del conocimiento, inclusión y COVID-19, fue el 17 de julio, donde nos acompañó la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Y aquí el tema principal, ¿cierto?, fue el tema de la innovación. Digamos que ese fue el pilar que se fortaleció y que empieza a comentarse a partir desde la visión de la ministra, ¿sí?, o del ministerio, que a partir de este año pues dio inicio aquí en Colombia, y habló sobre unos retos también y estas nuevas líneas emergentes, ¿no? Este tema de la co-creación, este tema de la innovación, pero la innovación disruptiva. Entendida la innovación disruptiva como ese proceso que fomenta el cambio social. Eso es muy relevante porque aquí entonces estamos hablando de que si bien en la teoría la co-creación está como dentro de los pilares del gobierno abierto, de cierta manera en un proceso inicial, ¿cierto?, que no ha ejercido mucho, que no se encuentra mucha evidencia clara, creo que a partir del COVID y la gestión que se empieza a analizar desde el gobierno abierto, Estado abierto, se puede encontrar mucha más evidencia con respecto de lo que están haciendo los gobiernos en nuestra región. Ahí se habló muchísimo de la democratización del conocimiento y la apropiación social que se tiene del conocimiento. Entonces, el enfoque diferencial fue uno de los puntos relevantes y creo que ese es uno de los retos de los gobiernos cuando estamos hablando de gobierno abierto, de Estado abierto, es poder generar políticas públicas a partir o desde el enfoque diferencial, desde las regiones mismas, involucrando a los actores sociales, involucrando a la academia, involucrando a los investigadores, porque eso también versó sobre esos puntos este conversatorio. Estos ejes de transformación están adheridos a un nivel de sostenibilidad, en donde la capacidad de respuesta de los gobiernos debe estar siendo uno de los centros cuando estamos hablando de crisis, cuando estamos hablando de pandemia, etcétera, etcétera. Otro de los puntos relevantes y de los retos que se habla dentro de las líneas emergentes dentro de lo que es el gobierno abierto es el fortalecimiento de capacidades a partir de la descentralización y a partir del acercamiento entre la nación y el territorio, sobre todo en países como Colombia, que a diferencia pues de México, son federales. Nuestro país centralista necesita fortalecer las capacidades a partir del acercamiento de todos estos actores del gobierno nacional y los gobiernos territoriales. Por ende, la ministra nos comentaba, que me pareció supremamente relevante, el concepto de la diplomacia científica. Y esa diplomacia científica basada en establecer redes, ¿cierto?, o conexiones con diferentes países en donde la ciencia y la tecnología son un fuerte y son un pilar. ¿Para qué? Para que tengamos esa transmisión de conocimiento, para que podamos hacer ese análisis de lo que ha funcionado, de esos casos de éxito, y así poder construir un modelo de gobernanza que a partir de la sinergia genere modelos de ciencia abierta. Esto es muy importante y muy relevante porque va anclado a lo que más adelante Edgar va a comentar, y es el hecho de generar estas redes, estos procesos de co-creación, de colaboración, repito que es uno de los pilares del gobierno abierto, en torno a la inserción de más actores en cuestión de académicos, investigadores, pero también la sociedad civil y los innovadores. Estamos hablando de entidades, organizaciones, pero también los ciudadanos de a pie. ¿Para generar qué? Para generar ecosistemas, ¿cierto?, de emprendimiento, de innovación y de investigación. Algo que nos comentaba muy particularmente la ministra, porque ella es científica, es que el conocimiento científico siempre está como un poco individualizado desde el mismo investigador. Entonces ella nos da un ejemplo que en los laboratorios pues se prueban hipótesis, ya la hipótesis que está probada luego se escribe un artículo, se presenta, etc. Pero que uno de los retos que se tienen hoy en día, y a partir pues de este ejercicio que hemos estado realizando de diferentes análisis, es el hecho de encontrar la parte de la colaboración, ¿cierto? Y un sentido de representación social. ¿Y a qué voy con esto? A que nos comentaba que si bien la co-creación tiene altos costos,
¿cierto? Para las organizaciones públicas, para la misma administración pública en cuestión de tiempo, uno de los mayores costos realmente es el tema de la negociación. Y es el tema de la negociación de ideas porque no hay un despojo de intereses. Entonces, cuando se quiere co-crear, cuando se quiere innovar, cuando se quiere colaborar, los diferentes actores, cada uno tiene una postura. Y esa postura es la que no puede generar un consenso o no se puede generar un despojo, como lo mencionaba la ministra, y me parece muy relevante cuando estamos hablando de colaboración de innovación. Porque el gobierno abierto, como este enfoque que nos da respuesta a estos retos de la sociedad civil, una sociedad civil que está más atenta a los asuntos públicos, es que podamos tener estos laboratorios de innovación. Y estos laboratorios de innovación a partir de la practicidad, como lo hemos visto en el caso colombiano de esta política social de ciencia abierta, y donde se canalizan pues las ideas de todos los actores, teniendo en cuenta el enfoque diferencial de políticas públicas y teniendo en cuenta las brechas y disparidades que se tienen entre unos actores y otros. Entonces, fíjense que hasta este punto, lo que hemos visto en estos tres conversatorios, para darle paso ya al doctor Edgar, es que hay una relevancia en el tema, ¿cierto? Hay unas líneas temáticas que son emergentes. Creo que se está puntualizando mucho y se está dándole una preponderancia muy interesante al tema de la transparencia, al tema de la misma demanda pública que existe con respecto de los cambios que se están dando en términos no solo financieros o de presupuesto, sino también en términos de lo que es la cultura, en términos de lo que es la apropiación social, el conocimiento, y cómo la evaluación, la rendición de cuentas, para disminuir pues la corrupción, se ancla a las nuevas demandas para generar en el gobierno procesos de co-creación, procesos de innovación que nos lleven efectivamente a superar y a tener una capacidad de respuesta mucho más ágil. Y creo que enfoques como el gobierno abierto, como el Estado abierto, ¿sí? El Estado abierto en función también de abrir estos otros poderes, como es el judicial, y nos lo explicaba en un conversatorio en Costa Rica, cómo esto también los procesos de auditoría han llegado a este sector, que a veces es un poco hermético, también se debe y dan esa respuesta y dan esa capacidad de respuesta mucho más rápida. Yo dejo hasta aquí, le doy el paso al doctor Edgar Rubalcaba. Gracias Esther y Carlos por iniciar el conversatorio. Yo me voy a enfocar también a tres conversatorios que tuvimos, donde se abordaron algunas que consideramos líneas emergentes en términos de gobierno abierto, o sea, temas que circulan en el tema central, digamos, o este tema paraguas de gobierno abierto. Y el primero tiene mucho que ver con lo que ya antecedió en la voz. Uno de ellos fue sobre ciencia abierta y datos abiertos. En este conversatorio tuvimos a Dominique Babini, al doctor Rafael Valenzuela y al doctor Alejandro Uribe Tirado. Ellos, digamos, trataron de hacer una aproximación a tratar de vincular el gobierno abierto con esta, digamos, ciencia abierta que se configura como una demanda social que ha ganado mucha popularidad en los últimos años, que tiene que ver con democratizar el conocimiento, con que ese conocimiento tenga un impacto útil en la vida de las personas y que no se quede, digamos, en esta idea criticada de que muchas veces el conocimiento, la investigación se queda en escritorios o en journals que, digamos, no tienen un gran impacto muchas veces. Entonces, a partir de ahí se empezaron a abordar temas como la necesidad o la importancia de la generación de los datos y que estos datos tengan un fin útil y que para ese fin útil es necesaria la colaboración entre un sector académico, científico y el gubernamental para poder hacer sinergia y a partir de ello, pues, tener impactos, la importancia de que ahora ya los datos y la información ya a través del cambio con el uso de tecnologías y una sociedad red, pues cada vez generamos más datos que nos afectan socialmente a partir de
los teléfonos móviles, y todos estos datos, digamos, van a ser sujetos a análisis de investigación a profundidad en ese sentido. También se enfocaba mucho que desde las universidades tenemos que impulsar la interacción entre los equipos de investigación, entre equipos de investigación y otros sectores no gubernamentales para, digamos, lograr tener una interacción con los ciudadanos, pues, o sea, esta idea de que las tecnologías nos permiten estar más interconectados y a partir de ello podemos extraer mucho más potencial de la información y con ello poder democratizarla y que sea útil para mejorar diferentes aspectos de calidad de vida, de sociedad en las personas. También se hablaba de la importancia del origen que tiene esta idea de la apertura, que no solamente viene del gobierno abierto, del open government, sino que tiene una base de aperturar la información y con ello el conocimiento. O sea, no solamente es abran el gobierno, sino abran el conocimiento a las personas, abran la información que nos es útil, no la concentren, no se la queden, háganla útil. Entonces, esta idea también era importante, el que los científicos y el gobierno trasladen a un lenguaje útil, a un lenguaje que entienda la sociedad en este sentido, para, digamos, poder garantizar ese, digamos, que me gusta la idea de un derecho al conocimiento, un derecho a entender, digamos, a que no se quede, digamos, el conocimiento en solo una élite que pueda interpretar, sino ese derecho a entender lo que está pasando y lo que dice el gobierno, lo que dice la academia en este sentido, para democratizar más el acceso a la información y que sea útil. O sea, esta idea de ciencia abierta, de datos abiertos que sean más inclusivos, colaborativos, transparentes, y para ello pues se matizaba con la necesidad de una voluntad política que emana de gobierno para poder materializar este tipo de ciencia abierta, este tipo de que la academia comparta esos procesos de innovación, esa información en ese sentido. De los datos abiertos también, pues actualmente los datos, la información está siendo, digamos, el nuevo insumo principal para manejar, controlar cualquier situación. Se dice hoy que ya las grandes potencias mundiales, las grandes naciones ya no compiten por su capacidad de ejércitos o sus grandes edificios o grandes administraciones, sino que compiten por la capacidad que tengan de procesar y de interpretar la información. Y bueno, eso se estuvo analizando. Luego tuvimos un conversatorio sobre democracia y gobierno. Y aquí también venían temas bastante interesantes que abordaron tanto el doctor Ricardo Valle como el doctor Víctor Peña de México, en los cuales se hablaron de cómo durante esta pandemia ha jugado un rol el gobierno abierto y su impacto en la democracia. En este sentido, se habló como que el COVID dejó a ver las bajas capacidades institucionales que tienen los gobiernos para responder ante una crisis como la que vivimos. Crisis que no solamente impactó en el aspecto de sanidad, sino que también tuvo deterioro o cambios sociales, económicos en este sentido. Y se hablaba del concepto de crisis como cuando un gobierno pierde la brújula y cuando tiene un futuro no solamente incierto, sino irreconocible. Entonces, a partir de ahí se habló de que el gobierno abierto funge como una alternativa, como una vía para fortalecer las confianzas en medio de esta crisis. O sea, a medida de que se apertura la información, de que se abre el gobierno, de que no trata de esconder lo que está pasando en la crisis, de que legitima su información, su comunicación con la sociedad, pues es en la medida que el gobierno abierto va a cumplir esta función de realmente conectar al gobierno y a la sociedad. También se hablaba del rol que han jugado las tecnologías, principalmente las redes sociales, en el aspecto de la democracia y cómo se habla mucho hoy de la e-democracy o de la democracia digital o electrónica,
que parece que está cambiando la forma en que nos organizamos, cómo la democracia se está orientando o se está cuestionando mucho esta democracia representativa, y cada vez los gobiernos tienen que darle al ciudadano más mecanismos de democracia directa o deliberativa en donde sean parte de la toma de decisiones, mecanismos de co-creación, de participación, de rendición de cuentas, donde el ciudadano juegue un rol principal, y sobre todo donde el gobierno abierto también logre atenuar este gran problema que tenemos principalmente en toda Latinoamérica, que es el de la corrupción. O sea, cómo el gobierno abierto también funge como una vacuna para sanar o como antídoto para combatir esa enfermedad que tenemos de la corrupción y sanar los sistemas democráticos. También se abordaba de que el gobierno abierto no debe de quedar nada más en una dimensión de discurso, sino que tiene que cobrar materialidad de acciones y ver en indicadores de transparencia, participación, calidad democrática, cómo realmente está funcionando esta propuesta de modelo de interacción política como es el gobierno abierto. Y por otro lado, un tercer conversatorio que tuvimos recientemente fue ya más, digamos, en términos de disrupción tecnológica, porque tratamos de vincular el fenómeno o esta, digamos, nueva propuesta tecnológica de la inteligencia artificial con el gobierno abierto. Entendiendo la inteligencia artificial como esa tecnología, esas máquinas que aprenden y a partir de ese conocimiento pueden tomar decisiones e imitar al ser humano, su comportamiento. Entonces veíamos, analizábamos cómo este fenómeno tiene una vinculación con el gobierno abierto a partir de la apertura de datos, a partir de que la aplicación de las técnicas de artificial ya se están utilizando en los gobiernos para mejorar procesos de rendición de cuentas, para combatir la corrupción. O sea, se están utilizando estos algoritmos, tecnologías de blockchains, etcétera, para la protección de los datos personales. Sin embargo, un conversatorio que dio mucho para la interpretación y el análisis de qué está pasando o qué amenazas o dilemas vamos a enfrentar en los gobiernos con el uso de inteligencia artificial. Y ahí se hablaba desde si el ciudadano va a tener la confianza o le va a dar, va a probar que el gobierno empiece a implementar tecnologías de inteligencia artificial para aplicarlas en la sociedad. O sea, desde la idea de máquinas que van a suplantar humanos en el empleo público, si esto, con qué ojos lo ven, si realmente vamos a tener la capacidad de controlar la protección de los datos personales, si el gobierno va a tener la capacidad de implementar estas técnicas o si va a necesitar del sector privado contratar a Google, a Facebook para que le dé insumos que va a necesitar el gobierno para responder a las demandas sociales. Ahí teníamos de panelistas al doctor Rodrigo Sandoval y al maestro Ricardo Corona, cómo hicieron este análisis y pusieron en valor el rol de las grandes organizaciones en este sentido para controlar y obviamente pensar en las grandes organizaciones en términos de gobierno abierto, es pensar en la Open Government Partnership, que también ha sido una organización, la Alianza para el Gobierno Abierto, que ha estado muy atenta en términos de cómo esta inteligencia artificial también parece que está deteriorando o es una amenaza a la democracia como tal. Como tenemos el caso de Cambridge Analytica, una empresa que trabajó con Facebook y que a partir de manipular las percepciones y las preferencias políticas podían hacer o fueron factor para que Donald Trump llegara a la presidencia de los Estados Unidos, y eso en un país desarrollado, pero dicen que estas empresas también controlan países no desarrollados con más facilidad a través de algoritmos, de noticias, de conducir las preferencias de los votantes. Entonces, es importante y vemos que estas organizaciones ya están teniendo, analizando la democracia en términos del gobierno abierto y a la luz de las nuevas técnicas de conexión y de tecnológicas, como es la propuesta
de la inteligencia artificial. Simplemente les recomiendo que vean el último documental que sacó Netflix sobre el dilema de las redes sociales, donde ya ex grandes directivos de empresas como Google, Facebook, Instagram, etcétera, hablaban de que la democracia está en riesgo, de que el hombre puede estar manipulado por estas tecnologías y que tenemos que hacer algo. Por eso muchos países han avanzado a comités de ética, de moral, para poder controlar y tener normativamente algo que nos dé un marco para poder pensar qué queremos y hasta dónde vamos o queremos permitir que esta tecnología cobre control, porque es muy posible, como esta tecnología tiene un desarrollo potencial, pues posiblemente pueda superar en algunos aspectos la inteligencia humana en un tiempo no muy lejano. Y bueno, pues esos fueron tres grandes conversatorios que arrojaron ideas bastante disruptivas, bastante emergentes en temas que circulan. Nuestro tema principal como organización, que es el gobierno abierto, pero que está ya teniendo varias implicaciones, que incluso ya cuestionamos más allá de los pilares de transparencia, participación ciudadana, etcétera, y ya vemos que el gobierno abierto también y esta apertura tiene implicaciones con temas bastante disruptivos, emergentes, de confianza, de democracia en estos tiempos. Y bueno, hasta aquí yo lo dejaría para dar paso a la siguiente diserción, que la va a hacer nuestra compañera y líder Esther Kaufman de la red, en la cual nos va a abordar otros temas también bastante emergentes y que nos dieron luz en este sentido. Adelante. Sí, quería hacer una aclaración de metodología. Estamos esperando comentarios porque en la parte final de este conversatorio vamos a habilitar la interacción. Yo también tomé tres conversatorios. El primero, de reflexiones teóricas, experiencias y políticas, donde precisamente expuso, lo abrió el doctor Oslak aquí presente. Después he estado en red en Colombia, que fue el conversatorio número 3, que, bueno, después voy a decir quiénes participaron. Y finalmente gestión transversal de la participación, redes, formación y gestión del conocimiento. En el primer caso participó el doctor Oslak, Paco Velázquez, un segundo, Criado Grande, Alejandro Barros y yo también. La apertura fue de Oslak que estuvo trabajando con las 7 categorías desarrolladas por él en un trabajo conjunto en el texto Teoría y Práctica de Gobierno Abierto, Experiencia Internacional, viendo cómo cada una de estas categorías nos servían como para evaluar cómo el COVID, cómo la gestión del COVID se estaba desempeñando en relación a cómo respondía a ella. La primera fue ampliar la información pública, es la primera categoría. Lo que él consideró es que existe una extraordinaria cantidad de información respecto a salud, confinamiento, infectados, etcétera, pero hay una escasez de otro tipo de información que es de muy inferior calidad. Por ejemplo, las consecuencias económicas de la crisis. En este sentido, me parece que este es un tema ya instalado, donde lo que se ve es que hay una atención muy focalizada a esta crisis, y lo que existe es una especie de abandono de los temas que no se focalizan, es decir, no están focalizados políticamente en relación a ella.
Por otro lado, otra de las categorías es los canales de entrega de servicios. Bueno, allí también comentó que existe una mejora de esta entrega. En realidad, el teletrabajo y la digitalización, el desarrollo de gobierno electrónico facilitó que se pudiera instrumentar canales de entrega digitales. Y bueno, siguió con el resto de las categorías con una observación de que estas categorías tenían que ser completadas con categorías relacionadas con la era exponencial, como en el caso en el punto que expuso Edgar Rubalcaba. Por otro lado, también mencionaron otro disertante, Alejandro Barros, que trabajó datos abiertos, que existen en los compromisos de los planes de acción pocas propuestas creativas, pocas propuestas que no estén para sacar la foto y que ya no han sido desarrolladas y vayan a lo seguro. No existen propuestas de innovación donde se corre algún riesgo de que las cosas puedan salir bien o mal. Entonces, en ese sentido, se termina formalizando procesos que podrían ser realmente muy ricos. Y por el otro lado también, y esto se relaciona sí, con el conversatorio sobre gestión de datos personales, donde lo que se señala es que los datos tienen que estar enfocados en el contexto de cada ciudadano. Esto sería relacionado con lo que se conoce como transparencia focalizada. Es decir, lo que se señaló es que los portales de datos abiertos están cada vez más deteriorados en términos de calidad y en términos de uso. Y también en cuanto a la pertinencia de que esta tiene que ser la forma como se accede. Los ciudadanos pueden querer acceder a la información que ellos necesitan. Otro tema planteado fue la democracia versus la manipulación de datos personales. Bueno, ya respecto a esto, Edgar ya lo he explicado, así que lo voy a saltar. Y tomo una línea que está bastante relacionada con el desarrollo de ciencia abierta e innovación de la ministra de la disertación de la ministra de Colombia, que es esta contraposición o este pasaje de ciudadanos abstractos versus segmentos diferenciados de población. Este tema yo creo que es central. La etapa fácil, como dice Oslak, es considerar a los ciudadanos como ciudadanos abstractos, iguales entre sí. Entonces las políticas no tienen por qué tener algún grado de preciosismo respecto a cuáles son los destinatarios. Entonces, obviamente lo que sucede allí es que esos ciudadanos abstractos, que son pocos en relación a la diversidad de perspectivas, necesidades y multiculturalidad existentes, hace de que el impacto es una de las causas que hacen que el impacto de Estado abierto, gobierno abierto, sea realmente menor. La segmentación diferenciada de ciudadanos por grupos específicos es lo que nosotros identificamos como desarrollos de segunda generación, que va más allá de la transparencia en términos generales, transparencia hacia ciudadanos abstractos, a una transparencia que significa que están considerando cuál es el otro a quien se le está dirigiendo la información, porque lo que se quiere hacer, lo que se quiere impactar es en la posibilidad de generar apropiaciones sociales de conocimiento en gestiones diversificadas, es decir, identificación de grupos concretos. Esto significa lenguajes concretos
lenguajes diferenciados, lenguajes fáciles también, en términos generales, y lenguajes para ser comprendidos para grupos específicos. Esto es lo que permitiría la apropiación de ese conocimiento en la medida en que hay un lenguaje que es comprensible y útil también. Por otro lado, esta apropiación social de conocimiento con una gestión diversificada significa que tienen que haber lenguajes de entendimiento entre estos distintos sectores. Esto es lo que se plantea en relación a cómo el conocimiento científico, el lenguaje científico, puede ser comprendido por sectores que no provienen de la ciencia, y cómo el conocimiento producido por estos otros sectores puede ser también apropiado como saber colectivo por el nivel científico en un marco de sabiduría colectiva. En este sentido, es importante el desarrollo del octavo conversatorio, que es la gestión transversal de la participación ciudadana en Cataluña, desarrollado por el director de gestión de la participación en Cataluña, que es Ismael Peña López, que ha sido entrevistado, donde el objetivo es precisamente identificar cada vez más grupos diversificados de población. O sea, aquí hay un puente respecto a lo expuesto por la ministra de Colombia muy claro. Es decir, la idea de ellos es generar mapas de actores, es decir, con identificación digital, pero la identificación digital no es para saber nombres, apellidos o características personales, sino para identificar grupos concretos de pertenencia, como para de algún modo desarrollar lenguajes concretos y pensar en lenguajes intersectoriales como para enriquecer el conocimiento colectivo. Aquí también se le dice no al ciudadano abstracto y se piensa en lo que es la audiencia segmentada. En este sentido, en el caso de Cataluña, lo que han generado es una plataforma precisamente que ayuda a construir este mapeo cada vez creciente de actores, y con ese mapeo creciente de actores y nuevos problemas y metodologías actualizadas o nuevas metodologías, aparece otro tema que es muy fuerte, que es estas formas transversales que facilitan la gestión. En este caso es una gestión unificada por el gobierno de Cataluña. En general, la gestión de la participación se da de una manera no sistémica, y entonces esto hace que haya iniciativas de participación que no pueden generar un ecosistema. Recién se está empezando con la gestión de la participación transversal, y esto es estos son nuevos temas, y por eso insisto que son temas de segunda generación. En este caso, lo que desarrollan es una plataforma CIDIM, donde los nuevos mapeos que se registran, las nuevas problemáticas se transforman en metodologías y también se transforman en comunidades de aprendizaje, comunidades de autoaprendizaje, con una serie de herramientas que ellos ponen a disposición y que unifican las iniciativas de participación de un montón de comunidades. Esta forma de concentrar el conocimiento, concentrar los recursos, es también lo que sucede con la red de servidores públicos de Colombia, que es el próximo conversatorio que voy a tratar, donde se aprende en tiempo real las problemáticas, los temas que se tienen que resolver en un momento
dado, es decir, con un conocimiento que se está actualizando permanentemente. Bueno, entonces ya paso con este antecedente a el tercer conversatorio que fue dado por Fernando Grillo, que está en Función Pública de Colombia, además es presidente del CLAD, y Fernando Segura Restrepo, donde se trabaja el tema Estado abierto en red y formación entre pares. Como ven, acá hay toda una línea de diferenciación de actores, de identificación entre los que tienen las mismas prácticas y de la generación de conocimiento y de aprendizajes horizontales entre pares. Aquí se replica, y se replica con políticas que tienen que ver con el reforzamiento de capacidades estatales. Este reforzamiento de capacidades estatales es un tema secundario en gobierno abierto, entonces, excepto para OCDE o para el CLAD, que lo han puesto en el centro y que en este momento tiene una mayor valoración precisamente por la importancia de las capacidades estatales para responder a la pandemia. En este caso, se trata de equipos transversales por prácticas comunes que atraviesan todo el gobierno, los abogados, los auditores, los directores de talento, etcétera, están todos conectados, reciben y van transmitiéndose la información y las problemáticas que tienen que tratar de una manera inmediata a través, en este momento, a través de WhatsApp. Tienen muchísimos integrantes y además han formado la red de servidores públicos, que yo decía que era similar a la plataforma CIDIM de Cataluña, donde exponen sus experiencias, donde generan contenidos, y esos contenidos se van transformando en recursos pedagógicos que en este caso, en el caso de Colombia, son utilizados por la ESAP, que es la especie de INAP de Colombia, es decir, que los cursos preformateados que suelen inundar, es decir, la oferta de formación, en este momento son parte reemplazados por el tratamiento de problemáticas concretas que generan necesidades de encontrar soluciones y que inician procesos de formación en tiempos reales. Esta política está integrada en lo que ellos llaman modelo de integrado de planeación y gestión y de integridad y lucha contra la corrupción, que está donde ESAP es un actor realmente muy importante. En esta conexión transversal se junta la innovación generada por estos equipos transversales y el aprendizaje entre pares, que además es transferido a las instancias de formación. De esta manera se van generando nuevas competencias en el sector público que requieren, y esto es aparte de esta experiencia concreta, encontrar lenguajes intersectoriales e interdisciplinares precisamente como para comprender estas audiencias diferenciadas o con prácticas diferentes y poder generar innovación y respuestas comunes. Otra cuestión, y ya me estoy quedando casi sin tiempo, es el contexto de incertezas científicas y de respuestas de ensayo y error que se da a consecuencia de estas incertezas científicas que generan grandes ruidos en la transparencia, porque precisamente es una transparencia que tiene que estar permanentemente actualizada y en estado de iteración, precisamente porque las decisiones pueden haberse tomado de una manera errónea. Y esto también afecta a la rendición de cuentas, y bueno, y esto después voy a tratar de vincularlo con
con el conversatorio sobre evaluación que Carlos desarrolló. Este es el momento de entrar a las preguntas y respuestas, y después nosotros vamos a hacer algunos comentarios sobre las conexiones que podemos encontrar entre nuestras tres exposiciones. Muchas gracias, Esther. Sí tenemos ya algunas preguntas, igual les pedimos a nuestra audiencia que preguntas o comentarios que tengan son totalmente recibidas. Aquí hay una que nos hace Mirna sobre México. Lo que ella nos pregunta es lo siguiente. Dice, si en México las instituciones tienen obligación de aportar datos abiertos en su portal y estos son determinados y evaluados sobre su apertura, colaboración y transparencia. Y hay otra pregunta que nos realizan, bueno, esa particularmente sería para Edgar. Hay otra que aquí es más en términos legales, nos hablan que si hasta dónde las regulaciones legales acompañan y encausan las proyecciones emergentes del gobierno abierto, teniendo en cuenta que la formulación de leyes toma tiempo. Vamos a ver por aquí. Por aquí tenemos otra. Ante la emergencia sanitaria del COVID, se ha visto y se ha puesto en vista la desigualdad social existente, sobre todo en términos de acceso a través de las TICs, que no hay accesibilidad para todos, y aunque se habla mucho de datos abiertos, también es verdad que existen y que no son accesibles a toda la población. Entonces, bueno, si quieres doy paso a Edgar con respecto a la primera, repito, si en México las instituciones tienen obligación de aportación de datos abiertos al portal y si estos son determinados y evaluados sobre la apertura y colaboración y transparencia. Sí, gracias, Carlos. Bueno, sí, efectivamente, México se caracteriza por ser un país que su ley de acceso a la información y protección de datos personales, digamos, es muy vanguardista y tiene mecanismos que exigen, pues, a las autoridades mostrar sus datos en ese sentido. Y también tiene un aparato institucional emanado de esta ley, también el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que también son instituciones muy robustas y que siempre están tratando de vigilar este aspecto e incentivar políticas de protección de datos personales, pero también de apertura de datos abiertos. Entonces, efectivamente, ya hay una serie de criterios normativamente exigidos en los cuales ya se habla de calidad de los datos, de publicación de estos, del tipo de base de datos. Sin embargo, todavía existen, digamos, lagunas legales que permiten que estos datos emanen en baja calidad, pues, o sea, todavía hay gente que cumple con la ley y muchos solamente buscan cumplir con la ley en estos aspectos de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, solamente cumplen con la ley poniendo un PDF ahí todo borroso de un acta, etcétera, y a veces no avanzamos en la calidad de los datos. Entonces, obviamente, los datos abiertos se configuran como la principal herramienta de lo que se conoce como transparencia proactiva, que tiene que ver con que esta información se le pueda extraer valor, se les pueda extraer utilidad para la toma de decisiones de las personas y para la aplicación en diferentes aspectos. O sea, bases de datos abiertos han dado pie al desarrollo de emprendedores en términos de desarrollo de aplicaciones informáticas, de apps, etcétera. Entonces, sí hay. México, yo creo que es un país que, si bien ha tenido apuestas serias en términos de apertura en la información, también es un país que se caracteriza porque sus instituciones muchas veces utilizan estos discursos del gobierno abierto, de los datos abiertos, para legitimarse, tratar de hacer ahí una aplicación que se vea bien, pero muchas veces cuando las analiza
uno como investigador, ya tratando de ver la utilidad, la aplicación, la difusión de estos, ya ves diferentes tipos de carencias en este tipo de información. Ya ves muchas veces que o no son tan útiles, o no son de tan fácil acceso, o son bases de datos incompletas, o están desactualizadas, etcétera. Entonces, sí es un tema complejo, sobre todo que tiene que ver con capacidades técnicas de los funcionarios para poder hacer de buena forma y de buena calidad los datos abiertos. Eso podría decir en ese tema. Gracias, Edgar. A mí me gustaría darle respuesta a la pregunta de Carlos Durán. Nos comenta que los estados iberoamericanos son considerados débiles, por lo que el proceso de fortalecimiento de gobierno abierto tiene limitaciones políticas más que jurídicas. Mira, Carlos, y para toda nuestra audiencia, que dentro del conversatorio, por ejemplo, de evaluación y control, ¿cierto? Y también dentro de los otros conversatorios que hemos estado hablando en este conversatorio 14, nos hablaban sobre el compromiso político, ¿cierto? Y la voluntad política que requiere fortalecer los pilares del gobierno abierto. Y parto principalmente de la base de uno de los pilares como es la co-creación y la innovación. Creo que eso es importante y sí va muy ligado a las limitaciones políticas, efectivamente. Claro que también tenemos, digamos, unos límites jurídicos y lo uno a la pregunta de Oricel, donde dice que, bueno, que toma tiempo crear leyes y que este proceso como lo hablábamos, de respuesta y de capacidad de respuesta de los gobiernos, pues está anclado a un marco normativo. Pero sí, dentro de la parte política y de las decisiones políticas, hay un aspecto de voluntad que es muy interesante y que yo creo es el core de lo que, y por el motivo por el cual no se ha potencializado la co-creación en muchos aspectos del gobierno. Y es que este hecho mismo de poder despojar, como hablaba la ministra, por ejemplo, en el tema de la apertura del conocimiento de la ciencia abierta, los intereses particulares por un interés más de la sociedad, lleva a que la co-creación, por ejemplo, o los procesos de innovación hayan tenido, antes de la pandemia, digámoslo así, unos procesos lentos. Digamos que el ejercicio mismo de la pandemia o lo que está sucediendo actualmente con el COVID-19 y esta gestión del COVID-19 potencializó y logra establecer que la innovación, la co-creación, el sentarnos con otros actores, que el gobierno se siente con diferentes sectores de la sociedad y muy particularmente, digamos, estamos hablando de gestión del COVID-19, son los científicos, los investigadores, ha hecho que este proceso de negociación y despojo, de cierta manera por nombrarlo, genere esta innovación y, como lo comentaba Esther, ese ecosistema que se necesita y que se requiere para fortalecer eso. Entonces, si bien tenemos unos límites en esos procesos políticos, tenemos esos límites en esos procesos también normativos, creo que también hay unos límites en la parte de arquitectura institucional, porque la base, digamos, o la estructura que soporte todo este ecosistema debe estar en instituciones fuertes, en instituciones claras y sobre todo que tengan una arquitectura, una estructura con unos fortalecimientos y con unos perfiles que totalmente fortalezcan y promuevan la innovación. Porque no podemos decir que estamos hablando de innovación, de co-creación y que internamente las instituciones en sus procesos organizacionales no contemplen esto como una base. Creo que pensando en un esquema bottom-up, en gestión y creación de políticas públicas, siempre de abajo hacia arriba sería la estructura que nos soportaría una innovación dentro de los ecosistemas y por eso es relevante el enfoque de diferenciación o de procesos diferenciales a partir de las regiones que comentaba la ministra y que también esta estructura de transparencia y rendición de cuentas va anclado porque es una demanda social. Si el ciudadano que está cada vez más atento de estos asuntos públicos hace y demanda en el gobierno una estructura diferente, una estructura que por haber sido por tantos años ortodoxa, cerrada, pues hoy en día, y más en el contexto que nos encontramos, requiere de un gobierno abierto, requiere de un Estado abierto, ¿cierto? O sea, los demás sectores
o los demás poderes, mejor llamémoslo, que también estén en esa apertura de la información, de que haya un modelo de gobernanza totalmente colaborativo, totalmente horizontal, y eso es importante para tenerlo en cuenta dentro de todo el ecosistema, pero también de toda la estructura que se debe generar desde la parte institucional. Aquí hay otra pregunta, dice María Laura, ¿cuáles serían los lineamientos del gobierno abierto con respecto a la complicada burocracia de la administración pública de los gobiernos actuales? Ya que en la actualidad, en este contexto de pandemia, demostró su fragilidad y lentitud para resolver situaciones. Esther, adelante. Sí, normativa y gobierno abierto, yo creo que lo que hay que hacer es un conversatorio sobre este tema, porque este es un tema central, de cómo gobierno abierto se ha separado, los enfoques de gobierno abierto se han separado de la normativa. Yo tengo un hijo que es especialista en derecho administrativo y me dice, es todo un disparate. Y yo creo que desde el derecho administrativo es todo un disparate. Es decir, la participación, la co-creación no tiene carácter vinculante, los procesos, no hay una insistencia en los procesos, sino en los resultados y la satisfacción ciudadana. Eso no está en el campo del derecho. No está en el campo del derecho administrativo para nada. Entonces, lo que me parece, y esto también tiene que ver con el concepto de burocracia a través de competencias fijadas por las normas y que tienen que ser cumplidas estrictamente con la burocracia, estos son sistemas lentos, antiguos y que tienen que ser reformulados. No sé cómo. Me parece complicado porque tiene que haber normativa. De hecho, estas apuestas del Estado en red y de los equipos transversales mencionados en Colombia, y no es el único caso, ellos han sacado una normativa, un decreto que los avala y le han dado un lugar institucional que es función pública. Porque si no, el tema es que se corre el riesgo de estar operando en las nubes, porque no tiene consistencia en cuanto a consecuencias jurídicas que realmente son muy importantes. Es decir, hay que replantear el modo en que estamos enfocando el derecho. Y esto se corresponde con que hay que replantear el modo en que están organizadas las burocracias, que están organizadas fundamentalmente con criterios administrativistas. Yo creo, no sé si hay alguna otra pregunta o pasamos al final. Sí, no hay más preguntas, podemos ir pasando. Bueno, muy bien. Bueno, este es un cierre que no es un cierre de lo que se ha dicho, sino que son novedades que queremos transmitir. Queremos decir que estamos muy orgullosos de la expansión que ha tenido Raga en la región. Se están constituyendo Ragas nacionales. Este conversatorio es un ejemplo. Está Raga Central, radicada en el CEDES. Está Raga Colombia, está Raga México, pero así como se ha generado Raga México hace bastante y Raga Colombia ahora, se acaba de generar Raga Chile, y hace muy pocos días se constituyó Raga Argentina. Esto va a significar de que vamos a tener, aparte de la reorganización interna, vamos a tener una nueva producción de conversatorios ligados específicamente a problemáticas de estos dos países, como ya ha sucedido en el caso de Colombia y como ya ha sucedido en el caso de México. Es muy interesante estos conversatorios nacionales porque estamos tratando de vincularlos con los planes de acción en la medida en que crecientemente se está aceptando el rol de la academia dentro de lo que es el espacio multisectorial para co-crear los planes de acción.
Es decir, esto es creciente, estamos viendo que hay como una tendencia también que la academia se haga cargo de lo que es la formación y la sensibilización en gobierno abierto. Bueno, esto ha pasado con el plan de acción que se está redactando en este momento en Chile, y que la red académica chilena se ha hecho también cargo responsable del desarrollo precisamente la formación y sensibilización en gobierno abierto, como en otros casos donde la academia cumple estas metas, estos fines, además de otros. Bueno, estamos en pleno proceso de reestructuración y de apertura para nuevos temas que son temas, en estos casos, más nacionales. Por lo tanto, lo que les digo es que esto sigue con más ímpetu, sigue con más profundidad local respecto a cuáles son los desafíos al que nos estamos enfrentando permanentemente desde un enfoque de gobierno abierto o Estado abierto. Yo creo que, no sé si queda alguna pregunta, pero creo que con esto podríamos dar por finalizado este conversatorio. Pues sí, muchísimas gracias a Esther, muchísimas gracias a Edgar. De verdad que ha sido, como bien lo comentaba Esther, un proceso muy interesante de no solamente de consolidación de muchas, de la parte regional, sino creo que también dentro de estas líneas temáticas emergentes, como lo hemos llamado a este conversatorio, es como a partir de la posición y de la práctica de muchos puntos de vista de expertos en diferentes países de la región y también de Europa, nos ha logrado consolidar unos nuevos procesos de conocimiento de cómo el gobierno abierto, enfoques como es el Estado abierto, son relevantes y pertinentes en la región para responder a esas demandas. Entonces, les pedimos que toda esta información y todos los eventos, les recordamos, están en nuestra página. Si quieren colaborarnos o darnos ideas para nuevos conversatorios, ahí les compartimos el email para que por favor nos envíen ahí sus propuestas, sus comentarios. Y sobre todo también, si quieren pertenecer a nuestra red académica, pues ahí también nos puedan poner su información. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias, Esther, por el espacio, por este conversatorio. Y entonces daríamos por culminado. No sé si de pronto, Edgar, quieras comentar algo. No, nada, agradecer, reconocer el liderazgo de Esther en la red, a lo que nos acaba de mencionar, que está extendiendo, está creciendo. Desde México haremos nuestra parte para seguir colaborando y fortalecer esta red y animar a todos los que nos ven, los que nos escuchan, a que se sumen a nuestras redes, a que nos acompañen en este camino por la apertura, por analizar, por enseñar, por aprender más sobre gobierno abierto, que seguramente va a ser un paradigma vigente en los próximos años con todos estos temas emergentes de los que hemos hablado. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.